Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, yo estoy emocionado. Porque el tema que vamos a tratar hoy es apasionante. Ya saben, uno de esos temas que nos hace pensar, cuestionar y a veces hasta soñar despiertos. Y sí, como leyeron en el título, vamos a sumergirnos en la profunda, misteriosa y a menudo debatida idea de que el destino existe y, en particular, el destino en el amor. ¿Quién no ha sentido alguna vez que algo estaba escrito, que ciertos encuentros, ciertas personas, estaban predestinadas a aparecer en nuestras vidas? ¿Quién no ha tenido la sensación de que el universo, o lo que sea que nos rodea, estaba conspirando para unirnos con alguien? Bueno, hoy vamos a explorar esa idea, inspirados por las palabras de Mert Ramazan Demir. Y es que cuando escuchamos a alguien tan talentoso y carismático como él, hablar sobre el amor y el destino, es imposible no prestar atención. Así que prepárense para una conversación llena de reflexiones, preguntas y, quién sabe, tal vez hasta algunas respuestas. Vamos a analizar qué significa exactamente la afirmación de que el destino dicta el amor, cómo se manifiesta en nuestras vidas, y si realmente hay algo de verdad en todo esto. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que siempre traeremos temas interesantes, reflexiones y, por supuesto, mucho entretenimiento. Ahora sí, empecemos a hablar de destino y amor. Bien, lo primero que debemos hacer es definir qué entendemos por destino. En términos generales, el destino es la idea de que eventos, sucesos y, por supuesto, nuestras vidas, están predeterminados, que hay una fuerza superior o un plan establecido que guía nuestros pasos. Es la creencia en un curso de eventos ineludible, un camino ya trazado, donde nuestras decisiones individuales pueden parecer influir, pero en última instancia, están sujetas a un diseño más grande y misterioso. En el contexto del amor, esto significa que nuestras relaciones, los encuentros con ciertas personas, están de alguna manera escritos, que están destinados a ocurrir, independientemente de nuestras propias decisiones o acciones. Es la noción romántica de que dos almas están destinadas a encontrarse, a pesar de las circunstancias, el tiempo y el espacio. Es la creencia de que existe un hilo rojo invisible que conecta a aquellos que están destinados a estar juntos, guiándolos a través de un laberinto de encuentros y desencuentros hasta el momento predestinado. Ahora, la pregunta del millón, ¿es posible que el amor esté dictado por el destino? Y la respuesta, como suele ocurrir con estos temas, no es sencilla. Es un terreno fértil para la especulación filosófica, la discusión apasionada y, por supuesto, para alimentar el romance y la esperanza. Hay quienes creen firmemente en ello, y hay quienes lo cuestionan por completo. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio, en la intersección de la voluntad individual y las fuerzas externas. Para los que creen en el destino, la evidencia se encuentra en las coincidencias inexplicables, en las llamadas señales que nos guían hacia ciertas personas, en la sensación de que conocemos a alguien de toda la vida, aunque acabemos de conocerlo. Creen en el flechazo instantáneo, en esa conexión innegable que parece trascender el tiempo y el espacio. Creen que el universo pone a las personas correctas en el camino de otras, que las almas gemelas se buscan y se encuentran, sin importar los obstáculos. Piensen, por ejemplo, en esas historias románticas que nos encantan. ¿Cuántas veces hemos visto películas o leído libros donde dos personas, a pesar de las circunstancias adversas, terminan juntas? Donde el destino parece haber conspirado para que se encuentren, a pesar de vivir en diferentes países, trabajar en empleos totalmente opuestos, o tener personalidades radicalmente distintas. Estas historias alimentan nuestra esperanza en un amor predestinado, un amor que está fuera de nuestro control y que, de alguna manera, es perfecto. Recordamos la historia de Romeo y Julieta, donde el destino, con su crueldad, pareció unir a dos amantes a pesar del odio ancestral entre sus familias, o la epopeya de El diario de Noah, donde el amor desafía el tiempo, las clases sociales y las adversidades de la guerra. Estas narrativas a menudo nos brindan consuelo y nos motivan a creer en la posibilidad de un amor que está escrito en las estrellas. Pero por otro lado, también está la otra cara de la moneda. Están aquellos que creen que el amor, en realidad, es una elección. Que somos nosotros quienes decidimos a quién amar, cómo amar y cuándo amar. Para ellos el destino no tiene nada que ver con el amor, sino que se trata de esfuerzo, de compromiso, de comunicación, de construir una relación día a día. Esta perspectiva enfatiza la agencia individual,
A responsabilidad personal y la importancia de las decisiones conscientes en la construcción de relaciones duraderas. Desde esta perspectiva, las coincidencias son simplemente eso, coincidencias. Son eventos que, al ser observados con atención y con la predisposición a encontrar un significado, pueden ser interpretados como señales. Las señales son interpretaciones subjetivas de eventos aleatorios. La mente humana, en su búsqueda de patrones y conexiones, a menudo atribuye significado a eventos fortuitos, especialmente cuando se trata de emociones tan fuertes como el amor. Y la conexión instantánea puede ser simplemente atracción física o un enamoramiento pasajero. La química, la atracción y la compatibilidad iniciales son elementos cruciales, pero no garantizan la longevidad ni la profundidad de la relación. Creen que el amor es una construcción, que se crea y se mantiene a través de la voluntad y las acciones conscientes de las personas involucradas. El amor, desde esta perspectiva, es un proyecto a largo plazo, un trabajo en equipo, donde el esfuerzo y la dedicación son la clave del éxito. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hay una verdad absoluta? Probablemente no. La realidad es que como humanos somos complejos. Experimentamos el mundo de maneras diferentes, y nuestras creencias sobre el amor y el destino están influenciadas por nuestra cultura, nuestras experiencias personales, nuestra personalidad y por supuesto por las historias que consumimos. La cultura juega un papel importante con algunas sociedades que enfatizan el matrimonio arreglado, mientras que otras promueven la elección individual. Las experiencias personales, como relaciones anteriores, traumas, éxitos y fracasos, moldean nuestras expectativas y perspectivas sobre el amor. Nuestra personalidad, ya sea optimista, pesimista, extrovertida o introvertida, también influye en nuestra predisposición a creer en el destino. Y por supuesto, las historias que consumimos, las películas, los libros, la música y las redes sociales, nos bombardean con narrativas románticas, reforzando o cuestionando nuestras creencias sobre el amor y el destino. Tal vez la respuesta se encuentra en un punto intermedio. Quizás el destino nos presenta oportunidades, nos pone en contacto con ciertas personas, nos atrae hacia caminos específicos. Es como si el universo nos ofreciera un guión, pero nosotros somos los directores de la película. El destino podría ser el punto de partida, pero somos nosotros quienes escribimos el resto de la historia. Pero al final, somos nosotros quienes decidimos si aprovechamos esas oportunidades, si elegimos seguir esos caminos, si cultivamos y construimos una relación. El destino puede cruzar nuestros caminos con alguien, pero somos nosotros quienes decidimos si ese encuentro se convierte en amor. El flechazo inicial puede ser obra del destino, pero la construcción de una relación duradera, la superación de los obstáculos, la adaptación a los cambios y el compromiso a largo plazo son, sin duda, resultado de la voluntad y el esfuerzo de ambos individuos. El destino podría ser el catalizador, pero la verdadera magia reside en la elección y el esfuerzo. Y aquí es donde la afirmación de Mer Ramazan Demir se vuelve aún más interesante. Porque al final, la idea de que el destino dicta el amor, nos habla sobre la importancia de creer, de confiar, de estar abiertos a las posibilidades que nos ofrece la vida. Nos invita a ser valientes, a tomar riesgos, a no tener miedo a enamorarnos, a confiar en que, pase lo que pase, el amor siempre encontrará la forma de manifestarse. Nos anima a abrir nuestro corazón, a ser receptivos a las señales y a no rechazar las oportunidades de conexión que se nos presentan. Es como si el destino nos susurrara al oído: atrévete a amar, atrévete a creer, atrévete a vivir. Además, la idea del destino en el amor también puede ser un consuelo. En momentos de dificultad, cuando una relación no funciona, o cuando nos enfrentamos a un desamor, puede ser reconfortante pensar que todo tiene un propósito, que quizás esa relación no era para nosotros, y que el destino tiene algo mejor preparado. Esto nos permite encontrar significado en el dolor, aprender de las experiencias y avanzar con esperanza hacia el futuro. Nos permite aceptar que algunas cosas escapan a nuestro control, que el universo tiene su propio plan y que a veces es mejor dejar fluir y confiar en el proceso. Pensar en el destino nos da la posibilidad de ver el final de una relación no como un fracaso, sino como una oportunidad para crecer, aprender y eventualmente encontrar un amor que esté verdaderamente destinado a ser. En última instancia, la existencia o no del destino en el amor es una cuestión personal. Cada uno de nosotros debe decidir qué creer, cómo interpretar nuestras experiencias y cómo afrontar las relaciones. Lo importante es que, independientemente de nuestras creencias, abordemos el amor con apertura, con valentía y con
A certeza de que el amor, en todas sus formas, es una de las experiencias más hermosas y significativas de la vida. Es como elegir un camino en un laberinto. Podemos creer en el destino, que nos guía, o podemos creer en nuestra propia capacidad de tomar decisiones, construyendo nuestro propio camino. Pero lo fundamental es disfrutar del viaje, aprender de cada curva y, sobre todo, amar. Así que, amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen en el destino, en el amor? ¿Han tenido alguna vez la sensación de que algo estaba escrito, de que una relación estaba predestinada? Cuéntenmelo en los comentarios, me encantaría leer sus historias y reflexiones. Comparte tus experiencias, tus dudas, tus esperanzas. ¿Has sentido una conexión instantánea con alguien? ¿Has vivido alguna coincidencia que te haya hecho creer en el destino? ¿O crees que el amor es una construcción, un proyecto que se construye día a día? Tus opiniones enriquecerán este debate y nos permitirán profundizar en este fascinante tema. Y eso es todo por hoy. Hemos explorado juntos la fascinante idea de que el destino dicta el amor, inspirados en las palabras de Mert Ramazan Demir. Hemos analizado diferentes perspectivas, cuestionado nuestras creencias y, espero, hemos reflexionado un poco sobre lo que significa el amor para cada uno de nosotros. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho pensar un poco. Si fue así, no olviden dejar un like. Eso ayuda mucho al canal. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Siempre es bueno tener estas conversaciones con personas que nos importan. Compartir nuestras ideas y escuchar las de los demás nos permite expandir nuestra perspectiva y aprender juntos sobre el amor y el destino. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, es el momento perfecto. No se pierdan los próximos vídeos sobre temas interesantes, reflexiones profundas y, por supuesto, mucha diversión. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos y no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.